Hola, en este video vamos a conocer los principios básicos sobre la interfaz para trabajar en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es, una vez que abrimos el programa, nos vamos a encontrar con una pantalla similar a esta, donde vamos a poder acceder directamente aquí al menú, a la barra de menú. Aquí yo voy a irme a File y le voy a dar crear un nuevo archivo para empezar a ver cómo funciona Photoshop, ¿no? Le voy a dar New. Y me va a abrir una ventana como esta o similar a esta dependiendo de la versión. En versiones anteriores solamente nos muestra básicamente esta información, que es el ancho, el alto y la unidad en la que vamos a estar trabajando. Bueno, y otras características que ahorita vamos a ver. En este caso, esta ventanita también tiene algunos como presets dependiendo de lo que vamos a hacer. Si vamos a trabajar con foto, con impreso, con ilustraciones, para web, para móvil, para video. Nosotros normalmente vamos a estar trabajando por un formato digital que no tiene pues mucha complicación, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos decidir, a lo mejor si vamos a hacer una lámina, sabemos cuántas pulgadas mide, cuántos centímetros mide, podemos crear el archivo de la medida exacta, ¿no? Aquí podemos elegir las unidades, ya sean píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos o picas, ¿no? Entonces, yo aquí le puse 1920 por 1080, suponiendo que voy a hacer una composición para una pantalla, resolución Full HD. Y luego tenemos aquí el concepto de resolución. Por defecto nos los pone en 72, que esto es para pantallas, ¿no? La resolución básicamente es como la densidad de la imagen. Y nosotros vamos a considerar que 72 es una resolución suficiente para fines digitales. Y nosotros nada más vamos a mostrar en pantalla nuestro resultado. Si vamos a imprimir, tal vez va a ser necesario subir un poco la resolución. La recomendación es una resolución media para impresión son 150 y una resolución óptima para impresión es 300. Sin embargo, hay que tener cuidado en la utilización de estos números, ya que entre más alta pongamos la resolución, también va a ser más pesado el archivo de manejar. También los recursos que utilicemos tendrán que ser de mejor calidad, porque si yo pongo una imagen que es pequeña en un archivo de 72, pues tal vez pueda trabajar con ella, pero si ya lo meto en uno de 300, puede ser que quede muy pequeña en tamaño y que incluso se vea pixelada, ¿no? Entonces, básicamente ahí va a ser un poquito el criterio de lo que vamos a estar, a estar trabajando. En este caso, lo voy a dejar en 72. Posteriormente tengo el sistema de color, el modo de color en el que voy a estar trabajando, que puede ser RGB. Los más comunes son RGB y CMYK, que básicamente son a color, pero este RGB es para pantalla, CMYK es para impresión. Para pues, sistemas de impresión que tienen ese sistema de color, ¿no? Actualmente para la mayoría de las impresoras digitales también interpretan bien el RGB color, ¿no? Entonces también lo voy a dejar en RGB. Y el fondo el fondo lo voy a dejar en blanco también de igual forma, y le voy a dar crear. Una vez que creamos, ahora sí nos vamos a encontrar con la pestaña con la ventana, perdón, de Photoshop. Antes de esto voy a hacer un pequeño cambio, porque probablemente ustedes no están viendo la pantalla exactamente igual como yo le hice unas pequeñas modificaciones. En la parte superior y derecha podemos ver este iconito que tengo acá, que si yo le doy clic vamos a ver que tengo algunas opciones, que eso es para el layout del programa. Yo ahorita actualmente estoy utilizando el Essentials, sin embargo yo le quité algunas cosas. Yo le voy a dar aquí Reset Essentials para que se ponga como aparecía originalmente, y vamos a ver que probablemente así es como ustedes estén viendo la pantalla. Si no lo están viendo así, pues vamos a elegir aquí Essentials, y si se pone de esta manera, pues ya ahorita vamos a ir modificando esto, ¿no? Bien, Essentials es el que nos va a servir, y sin embargo esta que tenemos acá, si se fijan, nos ocupa mucho espacio en pantalla y realmente no lo vamos a estar utilizando, ¿no? Yo puedo reducirlos con esta flechita, o puedo simplemente darle clic derecho aquí sobre el panel y sobre la pestañita acá y darle close. Luego le voy a dar acá close, y con eso ya no los voy a tener disponibles. Igual voy a expandir este history de acá y lo voy a dar close. Con eso me voy a quedar solamente
con mis colores, con las propiedades y con las capas, que esto sí va a ser muy importante, ¿no? Entonces ya una vez visto esto, procedemos a repasar la interfaz de Photoshop. En este caso vamos a encontrarnos de nuevo con nuestra barra de menú aquí arriba. Aquí vamos a poder estar accediendo a diferentes opciones que cuando sea prudente pues las estaremos viendo. Es como la mayoría de las barras de menú que tienen los programas, albergan ahí varias opciones que, bueno, como les comentaba, según vayamos avanzando pues las vamos a ir encontrando, ¿no? Tienen sus divisiones y demás. Luego tenemos esta barra que es de acceso rápido, opciones rápidas son. Esta barra se va transformando dependiendo de la herramienta que tengamos seleccionada. Por ejemplo, yo aquí tengo la de mover y me aparecen opciones para mover. Si yo lo cambio, por ejemplo, esta de selección, vamos a ver que cambia a opciones de selección, y así sucesivamente con todas las herramientas va a ir cambiando para darnos acceso a las opciones principales de la herramienta. Después tengo aquí esta barra de pestaña, que la pestaña lo que va a hacer es bueno, aquí vamos a poder tener varios documentos abiertos y irnos moviendo entre uno y otro, ¿no? Simplemente como también como en su navegador, por ejemplo. Luego tenemos ahora sí aquí la barra de herramientas. En este caso vamos a ver que hay dos formas de acceder a las herramientas. La primera es pues dando clic en la herramienta tal cual. Puedo ir dando clic en cualquiera de estas herramientas. Sin embargo, voy a tratar de acercarme. Bueno, todos los iconos que tengan esta flechita quiere decir que hay otras herramientas dentro de esta opción. Todas las que tengan esta flechita que vemos aquí. También vamos a ver que el programa, al dejar el clic aquí enseguida, aquí sostenido sobre la herramienta, nos va a decir qué herramienta es, y esto que está entre paréntesis es el shortcut para activarlo. En Photoshop los shortcuts son simplemente una letra. Por ejemplo, en el caso aquí del rectángulo es la M. Si presionamos la M, automáticamente nos va a llevar a la herramienta que queremos, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta que nos va a llevar a la casilla, pero va a activar la herramienta que nosotros tengamos seleccionada. Ejemplo, si yo aquí estoy con la herramienta del rectángulo de selección, pero resulta que el último que usé fue el de la elipse, al aplastar M me va a llevar a la casilla, pero automáticamente me va a activar la herramienta que yo haya seleccionado. Entonces, si no es la que necesito, pues tengo que cambiarlo. Casos en los que sucede que es muy común que a lo mejor alguno no salga bien es, por ejemplo, a la hora de irnos al botecito de pintura, también tenemos la herramienta del degradado. Entonces, dependiendo de lo que queramos, si queremos pintar o hacer un degradado, pues necesitamos elegir la herramienta que sea pertinente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, así es como funcionan las herramientas, ¿no? Poco a poco las iremos viendo, las que necesitemos, y vamos a irlas aplicando en pues nuestros trabajos, ¿no? Luego aquí tenemos la selección del color primario y color secundario de los que estamos utilizando. Podemos cambiarlos con este botoncito de acá. Y luego por este lado es la selección del color. También aquí podemos, si se fijan, si cambio el color aquí, también se está cambiando acá porque este es el color activo. Si quiero cambiar el color acá, le doy doble clic y también me aparece esta ventanita. Cualquiera de las dos opciones, pues al final es lo mismo, ¿no? Luego aquí tenemos las propiedades, que esto también se va a activar dependiendo de lo que estemos utilizando. Y por último tenemos las capas. Aquí en la pestañita Layers, bueno, tenemos canales y paths, pero estos no los vamos a estar utilizando. Vamos a empezar hablando de las capas. Las capas es un concepto fundamental en Photoshop que necesitamos tener muy claro cómo funciona. Photoshop funciona a través de capas, y en cada capa que yo vaya creando, pues puedo ir modificando, digamos, elementos aislados, ¿no? Entonces, de entrada nosotros tenemos una capa que se llama background, que es la de fondo. Igual si está en español el programa se va a llamar fondo, y por defecto la del fondo aparece bloqueada.
en este caso, en las versiones recientes, es suficiente con darle al candadito para desbloquear la capa. En versiones anteriores era necesario duplicar la capa y luego la podíamos borrar. En este caso, aquí abajito tenemos algunas opciones relacionadas con las capas, que es eliminarla, crear una nueva, crear un grupo, ajustes de capa, los layer mask, efectos y bueno, para vincular las capas, ¿no? Entonces todos estos igual, los que necesitemos los vamos a ir viendo en su determinado momento, pero ahorita de los más importantes pues estaría el de nueva capa, el de los grupos que eventualmente vamos a utilizar y el de eliminar la capa, ¿no? Yo puedo duplicar una capa arrastrándola al botoncito de nuevo, con eso me va a crear una copia, ¿no? de la capa. Entonces para versiones anteriores teníamos que duplicar la capa y luego podíamos eliminar esta, ¿no? Y ya con eso la tenemos desbloqueada. En estas versiones más nuevas simplemente podemos darle clic al candadito y con eso se desbloquea la capa. Voy a agregar aquí unas imágenes nada más para platicar un poquito acerca de cómo funciona aquí Photoshop, ¿no? Si se fijan aquí lo que hice, que ese es otro tema que tal vez les pueda pasar, aquí lo que hice fue simplemente arrastrar del explorador hacia Photoshop la imagen. Bien, y a partir de aquí empiezo yo a modificar las imágenes. Si se fijan, aquí yo la hice un poquito más pequeña, eso también lo vamos a ver, ¿no? Control T es el shortcut para hacer más grande o más pequeña una imagen, pero ahorita no estamos viendo esa parte. Nada más quiero que veamos otra situación. Cuando yo arrastro una imagen desde el explorador, vamos a ver que se agrega con este pequeño iconito que aparece aquí en la parte inferior del... Si se fijan, estas capas que no tienen el iconito y esta sí lo tiene, eso quiere decir que la imagen se importó como un Smart Object. Y eso lo que hace básicamente, a resumidas cuentas, uno de los efectos prácticos que vamos a encontrar nosotros con esto es, número uno, algunas ediciones van a estar limitadas sobre la imagen porque lo detecta como un objeto externo, por así decirlo. Y número dos, que sea un Smart Object nos permite agrandar y reducir la imagen sin que pierda calidad. Si se fijan, yo la vuelvo a hacer grande y se ve bien. Si yo la vuelvo a hacer chica, no va perdiendo calidad. Bien, este es el flujo de trabajo más común. Eventualmente, cuando nosotros necesitemos editar la imagen, pues el proceso se llama rasterizar para convertirla en píxeles, simplemente, no que sea una imagen. Bueno, otra manera de ingresar las imágenes al programa es de la siguiente forma, porque sobre todo en algunos casos les pasa que no pueden arrastrar imágenes. Sinceramente no he descubierto a qué se debe este problema, pero en algunas computadoras me ha pasado que no pueden arrastrar imágenes al programa. En este caso, pues tendríamos que estar abrir, me voy a ir aquí a descargas y voy a elegir por ejemplo esta y me la va a abrir en una pestaña nueva la imagen. Ya que me la abre en una pestaña nueva, yo con la herramienta de mover, lo que voy a hacer es simplemente voy a tomar la imagen y la voy a jalar hacia acá. Con eso vemos que se pone en la nueva en el nuevo trabajo acá y vamos a... ahí está. Bien, si se fijan, si agrego las imágenes de esta manera, no se agregan como Smart Objects, se agregan como píxeles. Y vamos a ver cuál es la diferencia con el proceso que les decía ahorita. La voy a hacer pequeña y la voy a hacer grande. ¿Vieron? La voy a hacer pequeña y la voy a hacer grande. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta porque esto nos va a pasar con las imágenes cuando están como píxeles desde el inicio. Entonces la idea es acomodarlas y si las vamos a editar, rasterizarlas hasta que ya estén en el tamaño que las vamos a utilizar. O la otra pues es evitar hacerlas grandes y chiquitas sin chiste, ¿no? Porque pues si la haces un poco más chica pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces voy a eliminar esta capa con el botecito, le voy a decir que sí.
También la puedo arrastrar al botecito y si se fijan ya no me pide la confirmación porque pues no es una acción que estoy haciendo acá. Aquí le pude haber aplastado por error el botón, ¿no? Entonces otra manera de traérnosla es arrastrando esta para acá y también funciona, ¿no? Podemos arrastrarlo desde la capa o desde el... Ahí está. Bien. Ok. Perfecto. Ok, entonces, si se fijan, otra de las cosas que es importante tener en cuenta aquí en Photoshop, hablando sobre todo aquí de las capas, es la jerarquía de las capas va a determinar que el orden, pues, ¿no? También, ejemplo, si yo puedo mover las capas de lugar, o sea, puedo traer, por ejemplo, esta capa de aquí, la puedo traer hasta arriba y van a ver que como es un fondo blanco completamente, ahora ya no veo nada de lo que hay debajo porque está esta capa blanca encima. Puedo mover esta ahora para arriba y ya veo esta imagen, pero esta no. Puedo mover esta arriba y ya veo todas. Puedo mover la blanca en medio y ya no voy a ver la otra. Y básicamente así sucesivamente, ¿no? Algo importante es que también depende y tenemos que estar muy atentos. Esto es algo que también nos va a pasar mucho. Las ediciones que nosotros hacemos, las hacemos en las capas que tenemos seleccionadas. Ahí les va un ejemplo. Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí una brocha. No se preocupen por las configuraciones, es nada más para explicarles el principio, ¿no? Ahí les va. Por ejemplo, yo voy a poner una capa, bueno, voy a rayar aquí, por ejemplo, así. Bien, si se fijan, si ahora muevo, por ejemplo, esta imagen para acá, vamos a ver que ahí está. Si muevo esta para acá, lo que rayé, lo rayé en la capa de background copy y si se fijan, ahí se ve incluso la línea que yo hice. De tal forma que si por alguna razón yo llego a... Bueno, lo voy a hacer en esta porque, por ejemplo, aquí está un ejemplo. La brocha no me deja utilizarla encima del Smart Object. Se fijan que el iconito se pone en prohibido. Es porque tengo seleccionada la capa de esta imagen que es un Smart Object y la brocha no la puedo utilizar directamente encima del Smart Object. Si me vengo para acá y como son píxeles, sí puedo utilizar la brocha y voy a hacer cualquier cosa acá. Y si se fijan, en este caso estoy rayando encima de la imagen, pues, ¿no? De la imagen propiamente. Si yo la muevo, se va a mover consigo el rayón que acabo de hacer. ¿Qué puedo hacer si yo quiero rayar algo pero que no esté encima? Pues bueno, puedo crear una nueva capa, por ejemplo. Creo una capa encima de esta y seleccionando esta nueva capa que tengo acá, yo puedo ahora sí, por ejemplo, hacer el mismo rayón. Si se fijan aquí el resultado parecería el mismo, pero yo lo rayé en la capa que está encima de tal forma que si yo muevo la imagen, el rayón está por encima. Entonces yo puedo mover los dos juntos si quisiera, pero en cualquier momento puedo utilizar por separado estos elementos. Esto es fundamental de entenderlo y de que nos quede bien claro, porque sobre todo también de que donde hacemos el cambio es en la capa que tenemos seleccionada. Adicional a eso, como vieron ahorita, yo puedo con este ojito mostrar u ocultar capas y dándole clic aquí, doble clic aquí, puedo también cambiarle de nombre a las capas, ¿no? Igualmente. Muy bien, entonces esto lo pueden ustedes practicar con cualquier imagen que ustedes descarguen, nada más para que se familiaricen con cómo funciona el programa. Entonces ya aquí vimos en resumen la plataforma de Photoshop, cómo crear archivos nuevos y los principios del manejo de capas que son básicos para poder utilizar el programa, ¿no? Además de la diferencia entre Smart Object y imagen de píxeles, cómo agregar imágenes de diferentes maneras, ¿no? Tanto arrastrándolas directamente del explorador como abriéndolas y luego trayéndolas para acá. Una vez que ustedes lo desocupan, pues ya lo pueden cerrar, ¿no?
Hay que tratar de no tener tantos archivos abiertos porque igual la computadora se puede cargar un poco, ¿no? en su tarea, ¿no? Entonces, bien, ahorita por lo pronto sería todo y nos vemos en el próximo video.